Muy bien, mis hermanos. Déjenme que empiece con una pregunta que es importante, una pregunta que es significativa. Es básicamente preguntarles, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio que nos han presentado y cantado nuestros niños en el día de hoy? La verdad es que esta pregunta es una pregunta importante no solamente para aquellos que quizá no creen nada del Evangelio, nada acerca de Dios, nada acerca de Cristo, de su nacimiento, de su muerte en la cruz, de su resurrección. Es una pregunta importante para ellos, pero también es una pregunta de vital importancia para todo creyente, para aquellos que ya hemos creído y seguimos creyendo y perseverando en lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un autor que se llama Greg Gilbert que tiene un pequeño libro que lleva precisamente este título. ¿Qué es el Evangelio? Es un libro pequeño, sencillo y rápido de leer que nos da una muestra de lo que es el Evangelio que encontramos en las Escrituras. Y sabemos, mis hermanos, que la palabra Evangelio significa buena nueva, buena noticia. Ahora bien, cuando vamos a las Escrituras, mis hermanos, no nos encontramos lo que es un único texto que nos dé una definición completa de lo que es el Evangelio de nuestro Dios. Lo que es el Evangelio nos lo encontramos a lo largo de toda la revelación bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nos encontramos textos, mis hermanos, que nos dan ciertos aspectos de lo que es el Evangelio de nuestro Dios. Y otros textos que nos van a dar otros aspectos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto de hoy, mis hermanos, el texto de Romanos capítulo 1, el versículo del 1 al 7, es uno de esos textos que nos da ciertos aspectos importantes de lo que es el Evangelio de nuestro Dios. Así que tengan sus Biblias, mis hermanos, abiertos en lo que es Romanos, la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 1 y los versículos del 1 al 7. Pero antes, mis hermanos, de entrar más brevemente que los otros días en ese texto, por si alguien se lo preguntaba, ¿ya? Hoy seré más breve porque tenemos más cosas por venir, mis hermanos. Déjenme que los sitúe un momento dentro de lo que es la carta a los romanos, mis hermanos. La carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo y fue escrita a una iglesia, mis hermanos, que el apóstol Pablo no fundó. Pablo no fue el fundador de la iglesia en Roma. Ni ningún apóstol fue el fundador de la iglesia en Roma. Probablemente, con toda probabilidad, la iglesia en Roma surgió, mis hermanos, de aquellos judíos residentes y de aquellos prosélitos que estaban en Jerusalén en el día de Pentecostés y que escucharon el mensaje del apóstol Pedro, escucharon la predicación del evangelio del apóstol Pedro, y aquellos judíos y aquellos prosélitos, que los prosélitos eran gentiles que habían aceptado el judaísmo y que eran de Roma, mis hermanos, escucharon el evangelio, por la gracia de Dios se convirtieron y fueron salvos, y a la vuelta a Roma, mis hermanos, llevaron el evangelio y posiblemente a raíz de ellos se fundó la iglesia en Roma. Una iglesia, mis hermanos, que al final resultaba de mayoría gentil y de minoría judía por ciertos acontecimientos que se habían dado. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, cuyo ministerio principal era apóstol a los gentiles, fíjense que esto es algo que el apóstol Pablo lo dice en nuestro texto, fíjense en el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. El apóstol Pablo, mis hermanos, que tenía muy claro su llamado como apóstol a los gentiles, escribió esa carta a esa iglesia mayoritariamente gentil en Roma. ¿Para qué? Para darles, mis hermanos, a esa iglesia un fundamento apostólico que esa iglesia no tenía. Y porque Pablo entendía, mis hermanos, que siendo gentiles eran parte y entraban en la esfera del llamado y ministerio que le había sido dado por parte de Dios.
Ahora bien, el apóstol Pablo escribió también a los romanos por otro propósito, mis hermanos, porque Pablo tenía la intención de seguir extendiendo el evangelio a todo lo que era la parte occidental del imperio romano y llegar, mis hermanos, hasta España. Y Pablo escribe esta carta a los romanos, y si van al capítulo 15 lo van a ver, no podemos entretenernos hoy en leerlo, que Pablo escribe esperando de que esa iglesia sea de apoyo para él en lo que es su ministerio de extender el evangelio a la parte occidental, llegando hasta España. Así como Antioquía, mis hermanos, era la ciudad centro para que el evangelio se extendiese a todo lo que era la parte oriental del imperio, Roma se convertiría en el centro para que el evangelio se extendiese a la parte occidental del imperio. Y Pablo escribe lo que es esta carta para que soporten y sustenten lo que es su ministerio hacia España. Y siendo una iglesia que él no había fundado, mis hermanos, una iglesia que la mayoría no le conocía, algunos sí que le conocían, porque ahí nos encontramos que en Roma estaba Priscila y Aquila, que eran colaboradores con el apóstol Pablo. Pero en su mayoría no lo conocían. ¿Y qué es lo que hace Pablo con esta carta a los romanos? Les escribe, mis hermanos, una carta en la cual explica a esos creyentes el evangelio que él predicaba entre las naciones. Por tanto, lo que es el evangelio, mis hermanos, se convierte en lo que es el tema que abre y cierra esta carta a los romanos. Un evangelio que les presenta, un evangelio que les explica, un evangelio, mis hermanos, que les expone a esos romanos en esta carta. Y Pablo empieza a sembrar las semillas de ese evangelio que explica y expone en esta introducción que hemos leído de Romanos, capítulo 1, de los versículos al 1 al 7. Ahí nos vamos a encontrar una pequeña exposición que Pablo hace del evangelio de Dios. Y fíjense que, mis hermanos, esta introducción, esa salutación de Pablo es distinta al resto en sus cartas. Porque fíjense que las salutaciones en aquel tiempo, mis hermanos, las introducciones eran en cierta manera bien cortitas. Estaba el autor, Pablo, estaban después identificados los destinatarios a quien escribía, y después de manera rápida estaba lo que era la salutación, que solía ser gracia y paz de nuestro Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense aquí, mis hermanos, que la salutación es distinta. La introducción es distinta, es más larga. Pablo empieza presentándose él. Ahora imagínense que ustedes son los romanos, mis hermanos. Y en aquel tiempo ustedes saben que las cartas que llegaban a las iglesias se leían. Alguien se levantaba y leía la carta a la congregación. Y la congregación escuchaba esa carta que había llegado y esa carta que se leía a sus oídos. Y escuchan lo siguiente: Pablo, empezamos bien, el autor, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y ahora lo más común es que viniese a quién se dirigía esa carta. Y los romanos esperarían, bueno, ahora viene a vosotros los santos que estáis en Roma, y después la salutación: gracia y paz de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta, mis hermanos, que no viene esto. Que fíjense que el apóstol Pablo no identifica a sus destinatarios hasta el versículo 6 y el versículo 7, donde está lo que es la salutación final. Por lo tanto, entre su presentación, Pablo, siervo de Jesucristo, y hasta la identificación de a quién escribe en el versículo 6 y 7, nos encontramos algo en medio, mis hermanos. Pablo invierte espacio y palabras en explicar algo. Y aquellos que estarían escuchando habrían captado inmediatamente: aquí hay algo distinto en esta presentación. ¿Por qué Pablo ha cambiado el patrón normal? ¿Qué es lo que nos está escribiendo? ¿Qué es lo que debemos escuchar en esta introducción? Y lo que Pablo quería que escuchasen, mis hermanos, es el evangelio de Dios para el cual había sido apartado. Y eso es lo que quiere que nosotros en el día de hoy, mis hermanos, escuchemos. Con esto en mente, mis hermanos, vamos a escuchar tres cosas hoy del evangelio de nuestro Dios.
Primero, mis hermanos, lo que escuchamos es la descripción del Evangelio de Dios. Segundo, escuchamos, mis hermanos, el centro del Evangelio de Dios. Y tercero, escuchamos la respuesta al Evangelio de Dios. Lo que es la descripción, el centro y la respuesta a ese Evangelio. Fíjense, vamos a considerar brevemente estos 3 puntos, mis hermanos. El primero, escuchamos la descripción del Evangelio de Dios. Fíjense cómo empieza Pablo en esos primeros versículos, el versículo 1 y el versículo 2, mis hermanos. Fíjense, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y ahora fíjense cómo nos describe con 3 pequeñas frases a qué Evangelio de Dios se refiere. Es una descripción con 3 pequeñas frases. Ese Evangelio de Dios, fíjense versículo 2, que Él, Dios, había prometido antes por sus profetas. Primera descripción. Segunda descripción, prometido o anunciado en las Santas Escrituras. Y tercera descripción, fíjense el versículo 3, un Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Estas 3 frases nos describen el Evangelio de Dios que Pablo está presentando. Un Evangelio anunciado previamente, un Evangelio en las Escrituras y el Evangelio acerca de su Hijo. Y en esa descripción, mis hermanos, lo primero que vemos es que el Evangelio que Pablo presenta es el Evangelio profético anunciado de antemano. Fíjense que esto es lo primero que nos dice Pablo en esta descripción. El Evangelio es el Evangelio profético anunciado de antemano. Fíjense el versículo 2, mis hermanos, que Él había prometido o anunciado antes por sus profetas. Aquí es donde encontramos que el Evangelio es ese Evangelio profético, prometido o anunciado de antemano por Dios. Ahora bien, antes de llegar aquí, mis hermanos, consideremos un poco cómo Pablo se presenta. Porque él no se presenta de cualquier manera aquí a los romanos. Las presentaciones de Pablo eran importantes, mis hermanos. Fíjense que Pablo se presenta como Pablo, siervo de ¿quién? Siervo de Jesucristo. Y esa expresión, mis hermanos, le da por un lado una cierta autoridad al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es una expresión que está cargada de sabor y de tono que proviene del Antiguo Testamento. Esa expresión siervo de Jehová, siervo del Señor, era aplicado a diferentes hombres que Dios llamó bajo el Antiguo Testamento. Aparece aplicado a Moisés, aparece aplicado a Josué, aparece aplicado a Jonás, aparece en el libro de Isaías el siervo de Jehová, el siervo del Señor. Por tanto, le daba una cierta autoridad al apóstol Pablo, era Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora bien, parece ser que el énfasis principal, mis hermanos, aquí, es que Pablo en realidad no está diciendo siervo de Jesucristo. La palabra que aparece ahí es la palabra esclavo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que él, como Pablo, es esclavo de Jesucristo. Y esto no puede dejarse pasar, mis hermanos, porque Pablo está escribiendo a unos cristianos que están, ¿dónde, mis hermanos? Que están en Roma, la capital del imperio romano. Un imperio, mis hermanos, cuya base social, la base mayoritaria y más grande de su sociedad, ¿saben quiénes eran, mis hermanos? Eran los esclavos. 1 de cada 4 sería esclavo. Y posiblemente en aquella congregación que Pablo estaba escribiendo, quién sabe, quizá habría esclavos. Había diferentes tipos de esclavos, mis hermanos, en el Imperio Romano. Algunos tenían algunos tipos de derechos, algunos no tenían ningún tipo de derechos. Pero ¿qué eran los esclavos, mis hermanos, en aquel tiempo? Y acuérdense un poquito de la pequeña carta a Filemón que estudiamos. Mis hermanos, los esclavos eran aquellos que pertenecían y eran propiedad de sus dueños. Por lo tanto, al ser propiedad de sus dueños, mis hermanos, los esclavos servían a sus señores. Los esclavos en aquel tiempo no podían ser pluriempleados, mis hermanos. No podían servir a 2 señores. Su servicio, su honor, su lealtad era únicamente exclusiva del Señor al cual pertenecían, mis hermanos.
Y aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, apóstol Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo. Pablo está diciendo, aquí él no es esclavo de César, no es esclavo de Augusto, no es esclavo del imperio romano. Su Señor, aquel que es su Señor, aquel que es su maestro, aquel a quien él sirve y su lealtad es indivisible hacia él, es únicamente a Cristo Jesús. Fíjense que aquí, en cierta manera, cuando Pablo dice esclavo de Jesucristo, hay un aspecto, mis hermanos, de humildad en Pablo. Está sometido a aquel que es su Señor. Le pertenece a uno y su lealtad es para uno. Y ese uno se llama Jesucristo. Pero esa humildad, mis hermanos, no excluye la autoridad de Pablo. Porque es esclavo de Jesucristo, llamado a qué, mis hermanos? Llamado a ser apóstol, o mejor, llamado apóstol. Es decir, aquel que es enviado específicamente por Cristo Jesús, era uno de los requisitos para ser apóstol, escogido directamente por Cristo, mis hermanos, enviado por Cristo Jesús para un propósito bien claro. Es decir, era esclavo de Cristo, sí, pero con una autoridad delegada para algo importante. Que cuando eso llegaba, mis hermanos, aquellos que les llegaba el mensaje debían tomar atención a ello. Y su esclavitud a Cristo y su apostolado, ¿para qué propósito eran, mis hermanos? Fíjense, lo dice Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Fíjense ahora, apartado, ¿para qué? Como los profetas del Antiguo Testamento, apartados para algo, mis hermanos. Fíjense, apartados para el Evangelio de Dios. Apartado para el beneficio, para la extensión, para el progreso del Evangelio de Dios. Y aquí, mis hermanos, Pablo, cuando utiliza la palabra evangelio, esto a veces lo hemos mencionado. Se lo mencioné en Samuel, 1 Samuel y 2 Samuel, lo que no se lo voy a preguntar, ¿ya? Así que descansen, mis hermanos. Que la palabra evangelio, mis hermanos, no es una palabra exclusiva de lo que es la Biblia. La escritura nos la encontramos en Samuel, mis hermanos, esa palabra evangelio, cuando se refería a las buenas noticias de una victoria después de una batalla. ¿Se acuerdan cuando los filisteos, mis hermanos, acabaron con Saúl y con Jonatán en Gilboa? ¿Se acuerdan de eso, mis hermanos? Que los filisteos, ¿qué hicieron? Anunciaron las buenas nuevas. ¿Dónde? A las ciudades y en el templo de sus dioses. ¿Las buenas nuevas de qué? La palabra ahí es evangelio. Anunciaron la buena nueva de la victoria en esa batalla sobre Saúl y sobre Israel. Pero es una palabra que, como les digo, mis hermanos, no solamente aparece en la Biblia. Aparece también en otros textos de aquel tiempo. Siempre que aparece en otros textos, yo se lo comenté esto, aparece siempre en plural. Porque hay muchas buenas noticias y se utilizaban muchas veces para designar lo que era, por ejemplo, el nacimiento de un emperador. Cuando Augusto nació, ¿saben cómo se designó esto, mis hermanos? Como evangelio. Buenas noticias para el mundo, por el nacimiento de Augusto. Ahora bien, siempre que aparece esta palabra en la Biblia, mis hermanos, siempre es singular. Porque de evangelio que sea buena noticia, solamente hay uno. Y es muy probable que Pablo, mis hermanos, coja esta palabra de evangelio para el evangelio de Dios. De textos que vienen, mis hermanos, del Antiguo Testamento, donde ese verbo de evangelizar, anunciar, se utiliza. Y se utiliza mucho, ¿saben en qué profeta, mis hermanos? En Isaías. Donde ahí Isaías explica textos de evangelizar, de anunciar el qué, específicamente de anunciar la consolación y la salvación que llegaba por parte de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo aquí dice apartado para el evangelio de Dios, mis hermanos, no tiene en mente ni las victorias del mundo, ni a César Augusto. Lo que Pablo tiene en mente, mis hermanos,
es el anuncio de esa buena noticia de consolación y de salvación que viene traída por parte de Dios. La buena noticia de que la salvación para el pueblo llega, mis hermanos. Y fíjense que Pablo está diciendo algo sublime aquí, apartado para el evangelio ¿de quién, mis hermanos? El evangelio de Dios. Mis hermanos, no es el evangelio de César, no es el evangelio de Augusto, no es el evangelio de Pablo, no es el evangelio del pastor, es el evangelio de Dios, mis hermanos. Dios es el propietario de esas buenas noticias de salvación. Pero aquí específicamente, mis hermanos, Dios es el origen. Dios es la fuente. Dios es el manantial del cual ese evangelio, esa buena noticia de salvación procede, mis hermanos. Esa es la idea aquí. Para el evangelio de Dios, Pablo está diciendo el evangelio cuya fuente, manantial y origen es Dios mismo. Por lo tanto, el evangelio que Pablo presentará aquí a los romanos y que nosotros debemos escuchar no es primeramente un mensaje humano, no es filosofía humana, no es primeramente de contenido humano, aunque llegue con palabras humanas, mis hermanos. El origen y la fuente se encuentra en el reino celestial mismo, se encuentra en las esferas celestiales, se encuentra en Dios. Él es la fuente y por eso el versículo 2 puede decir lo que dice, mis hermanos. El evangelio cuyo origen es Dios, que Él, Dios, ¿qué es lo que hizo? Había prometido o anunciado por sus profetas de antemano, antes por sus profetas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Dios es la fuente y el origen. Y aquí Pablo está diciendo que Dios ya lo anunció previamente. Por lo tanto, el evangelio que Pablo presenta no es un invento nuevo de él en el primer siglo. Es algo, mis hermanos, que ya fue anunciado tiempo atrás por Dios. Dios ya estuvo anunciando y construyendo ese mensaje de la buena nueva de salvación. Y lo hizo por medio de ¿qué, mis hermanos? Dios es la fuente, pero sus voceros, ¿quién fueron? Fíjense, lo había prometido, anunciado antes por sus profetas. Y mis hermanos, ¿qué eran los profetas? Los profetas, mis hermanos, eran básicamente los voceros de Dios, cuyo mensaje era un mensaje profético. Y la idea de profético, mis hermanos, no es tanto la idea de vislumbrar el futuro, mis hermanos. La idea de profético es que es un mensaje que es proclamado, un mensaje que es anunciado. Una de las frases clave de los profetas eran: así ha dicho Jehová. Y mis hermanos, lo que Pablo aquí está diciendo es que fue Dios quien anunció a través de esos profetas ese evangelio de salvación. Mis hermanos, lo anunció a través de sombras, a través de imágenes, a través de profecías, a través de promesas. Todos los profetas, de una manera u otra, piensen en esto, todos los profetas, mis hermanos, de una manera u otra, el mensaje profético que proclamaban, ¿saben cuál era? Era el evangelio de Dios, el evangelio de la salvación de Dios, mis hermanos. Vamos a Génesis y escuchamos ya la simiente de la mujer que acabará con la serpiente. Vamos a Éxodo y escuchamos, mis hermanos, del Cordero cuya sangre será derramada para redención de su pueblo. Vamos a Levítico y escuchamos de los sacrificios que apuntan al sacrificio último, del día de la expiación última.
Vamos, mis hermanos, a Deuteronomio y escuchamos ya la necesidad de un corazón circuncidado. Vamos, mis hermanos, a Josué y vemos aquel que tiene que entrarte en la tierra y en el descanso. Vamos a Jueces y se nos anuncian aquellos que liberarán a su pueblo de sus enemigos. Vamos a Ruth y escuchamos del amor de Dios que redime incluso los que están fuera de su pueblo, mis hermanos. Vamos a Samuel y escuchamos ¿qué? Escuchamos el rey que ha de venir. Vamos, mis hermanos, a Isaías, escuchamos al siervo de Jehová, quebrantado por nuestras rebeliones de una manera u otra. Los profetas hablaron del Evangelio de Dios. Y Dios lo anunció y lo preparó. Déjame entonces que te diga una cosa. Si es así, y así es como nos dice Pablo, si Dios, mis hermanos, a lo largo del tiempo ha estado anunciando ese evangelio con antelación, ¿no crees que es un mensaje al cual debe tomarse atención? Si Dios ha usado a más de 40 autores, mis hermanos, de una manera u otra anunciando ese evangelio suyo de salvación a lo largo de los siglos, ¿no crees que es un mensaje al cual debes tomar atención? Y quizás te preguntas, ¿y dónde escucho este mensaje? Y fíjense que este evangelio profético anunciado de antemano es un evangelio bíblico, mis hermanos. Bíblico porque es anunciado en las Escrituras. Fíjense, sigan leyendo, mis hermanos. Versículo 2, es la segunda descripción. Que él había prometido antes por sus profetas, ¿dónde, mis hermanos? En las santas Escrituras. Aquí es una referencia a todo esto, mis hermanos, al Antiguo Testamento. Pero los santos hombres de Dios, mis hermanos, ¿cómo hablaron? Pedro nos lo dice. La profecía, la proclamación nunca ha llegado por voluntad humana. Los santos hombres de Dios, mis hermanos, no hablaron lo que les pasó por la cabeza. No hablaron sus propias palabras, sus propios inventos, sus propias filosofías, sus propias ideologías. ¿No hablaron esto? La profecía no viene por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron ¿de qué manera? Nos dice Pedro, siendo inspirados por el Espíritu Santo, mis hermanos. Guiados por el Espíritu. Anunciaron ese mensaje que Dios les reveló, su evangelio de salvación. ¿Y saben qué? Las palabras, mis hermanos, se las lleva el viento. Lo sabían, ¿no? Donde dije, digo, ¿ven cómo lo saben? Digo Diego, mis hermanos. Pero Dios no quiso eso. Dios no quiso que su palabra y mensaje revelado a sus santos hombres que lo proclamaron, el viento se lo llevase. Y esos hombres, ¿qué hicieron, mis hermanos? Esos hombres lo escribieron en las Santas Escrituras. Y lo escribieron guiados por el Espíritu de Dios. De tal manera que lo escribieron como Dios quiso que quedase escrito. Y esto hace, mis hermanos, que las Escrituras, la Biblia, mis hermanos, sea el testimonio principal y primario de ese evangelio de Dios que dio a esos profetas. Escrito por inspiración, por lo tanto la Biblia es en sí misma la palabra de Dios, que lo que hace, mis hermanos, cuando la abrimos es darnos el mensaje glorioso del evangelio de salvación de nuestro Dios. Y ese mensaje quedó escrito en esta Biblia, mis hermanos, bueno, en esta y en las suyas también, mis hermanos, de manera progresiva. Una semilla plantada en Génesis, una simiente de la mujer que no sabemos quién era, pero que crece, mis hermanos, hasta hacerse un árbol bien frondoso hasta el tiempo del Nuevo Testamento que lleva Pablo, y Pablo nos va a decir, este es el evangelio de Dios, el cual él anunció. Por tanto, mis hermanos, fíjense que Pablo está diciendo algo bien claro aquí. Que no solamente la Biblia es el lugar donde encuentras, escuchas y aprendes del evangelio. Que no solamente es escuchando la Biblia, mis hermanos, que se levanta esa fe para salvación, sino que Pablo está diciendo algo importante, que su evangelio nunca va a contradecir
las Sagradas Escrituras. Porque no es algo aparte de la Biblia. No es algo aparte, mis hermanos, de las Sagradas Escrituras. El Evangelio es el cumplimiento de toda esta historia de la salvación. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribió, mis hermanos, a los Corintios? Al final, en el capítulo 15, los versículos 3 y 4, fíjense cómo el Evangelio que les presenta está acorde siempre a las Escrituras. Les escribió diciendo que Cristo murió por nuestros pecados. ¿De qué manera? Conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿De qué manera? Conforme a las Escrituras. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana y cualquiera que escuche, ¿quieres realmente conocer el Evangelio? ¿Quieres realmente aprender lo que es el Evangelio? ¿Quieres realmente saber lo que es el Evangelio de salvación de Dios? Abre tu Biblia y léela. Medítala, estúdiala, porque cada una de esas palabras escritas por inspiración en esas santas escrituras, cada una de ellas, de una manera u otra, mis hermanos, es el anuncio glorioso del Evangelio de nuestro bendito Dios. ¿Quieres saber del Evangelio? Por favor, escucha al pastor, ¿ya? Menos cuando lo predique. Pero por encima de todo, escucha a la Biblia. Lee la Biblia. Medítala y estúdiala, porque ella es lo único que puede hacerte sabio para salvación por fe en Cristo Jesús. Ella es el testimonio glorioso del Evangelio de nuestro Dios. Ahora quizá te preguntes, ¿pero de qué va el Evangelio? ¿Cuál es el centro del Evangelio? Y eso nos lleva al segundo punto. Ven, ya estoy en el segundo, voy rápido hoy. Escuchamos, mis hermanos, el centro del Evangelio de Dios. Y aquí la pregunta es, alguien se preguntaba, ¿de qué va el Evangelio? La pregunta aquí es no tanto de qué va, sino quién es el centro. ¿De quién va el Evangelio de Dios, mis hermanos? Y el Evangelio de Dios, mis hermanos, el centro es el Hijo de Dios nacido Rey en su encarnación. Fíjense que ahora, mis hermanos, Pablo nos va a hablar del centro de ese Evangelio. Fíjense al final, al principio del versículo 3, la tercera frase que describe el Evangelio, acerca de su Hijo. Mis hermanos, más claro el agua. ¿De qué va el Evangelio de Dios que Pablo anunciaba y proclamaba? El Evangelio de Dios es acerca de su Hijo, acerca del Hijo de Dios, mis hermanos. El Evangelio no es primeramente en relación a nosotros, no es primeramente sobre nosotros el Evangelio. Mis hermanos, no es primeramente en relación a nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra glorificación. Sí, todas estas cosas forman parte del Evangelio, mis hermanos, pero a veces solemos hacer un Evangelio demasiado antropocéntrico. Es decir, que el centro del Evangelio es el ser humano y las necesidades del ser humano. Y mis hermanos, el Evangelio no es acerca de nosotros. El Evangelio es acerca del Hijo de Dios. Y gracias a Dios por ello. Y fíjense, mis hermanos, que si alguien se pregunta, ¿quién es ese Hijo de Dios? Pablo responde. Es el versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero paren aquí. Porque la Reina Valera, mis hermanos, invierte el orden. La Biblia en las Américas toma el orden correcto de los versículos 3 y 4. Y se lo voy a leer como es en la Biblia de las Américas. Fíjense, la Biblia de las Américas dice lo siguiente, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Este es nuestro Señor Jesucristo. Mantener este orden es importante porque van a ver la fuerza, mis hermanos, la fuerza que tiene ese orden. Porque no identifica a Cristo Jesús hasta el final de esos versículos. Y eso tiene mucha fuerza. Fíjense, describe al Hijo. Si alguien se pregunta, ¿quién es ese Hijo cerca del cual habla el Evangelio? Fíjense que lo describe de dos maneras. Versículo 3, acerca de su Hijo, la primera descripción,
que era del linaje de David según la carne. Esta es la primera descripción del hijo. Y la segunda está en el versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder. Vamos a la primera descripción, mis hermanos. Cuando aquí se nos dice que era del linaje o que fue nacido del linaje de David según la carne, no es primeramente una referencia a su humanidad. Es una referencia, mis hermanos, al estado del Hijo en su encarnación, mis hermanos. Y fíjense que cuando nació según la carne, en su encarnación, ¿de qué linaje específico, mis hermanos? Del linaje de David. Y ahora, mis hermanos, que estamos estudiando 2 Samuel, ya saben lo que quiere decir eso, ¿no? Si nació del linaje de David, mis hermanos, era del linaje de aquel que era el rey prometido. Aquel que sería el rey que gobernaría y llevaría la instrucción de su reino a su pueblo. El rey prometido, el rey legítimo. En su nacimiento, en su encarnación, nació ligado al linaje del rey de reyes, mis hermanos. Y esto, aquellos magos, aquellos que llegaron del oriente, lo sabían bien, mis hermanos. Porque cuando llegaron a Jerusalén, ¿qué preguntaron? ¿Dónde está quién? El rey de los judíos que ha nacido. Ahora bien, seamos sinceros, mis hermanos. Vayamos al pesebre. Vayan a ese pesebre que el zapatero Martín nos estaba leyendo, mis hermanos. Vayan a ese pesebre que esos espías que espiaban al zapatero, mis hermanos, decían, ¡ay, es importante eso del pesebre! Vayan al pesebre. ¿Ven ahí a un rey? ¿Dónde está el trono de ese rey? Si era un pesebre. ¿Dónde están las ropas de realeza si estaban envueltos en pañales? ¿Dónde está el cetro de ese rey si no había cetro? ¿Dónde está la herencia de las naciones en ese rey? ¿Dónde están los confines de la tierra como posesión suya en ese pequeño niño que yacía en un pesebre? Si somos sinceros, miramos a ese niño en ese pesebre y vemos un niño inocente, indefenso, recién nacido. Pero no vemos su realeza ahí, mis hermanos. Pero no podemos equivocarnos. Ese era el rey. En un pesebre. Pero lo que ves ahí, mis hermanos, es su humildad en ese pesebre. Y quizá te encuentras en esa situación. ¿Qué tienen esos cristianos que recuerdan a ese niño que nació en Belén, en ese pesebre? Que dicen que es el rey y no veo realeza por ningún lado. Pero no te equivoques, el cielo cantó, mis hermanos. El cielo se movió para anunciar a aquel que era rey. Pero quizá te preguntas, ¿dónde está ese poder y victoria de ese rey? Porque ese rey que nació, mis hermanos, el Hijo de Dios, fue rey en su encarnación. Pero vemos también aquí el Hijo de Dios declarado Rey poderoso en su exaltación. Y fíjense lo que hace Pablo, mis hermanos. Nos lleva del linaje de David, según la carne en su encarnación. ¿Saben dónde nos va a llevar ahora, mis hermanos? A la gloriosa resurrección y exaltación del Hijo de Dios. Fíjense ahora cómo sigue en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. No se equivoquen aquí, ¿eh? Cuando Pablo está diciendo que fue declarado Hijo de Dios, no quiere decir que en ese momento se le llamase y fuese Hijo de Dios y antes no lo fuese. No, no, no. El Hijo de Dios siempre ha sido el eterno Hijo de Dios. El Evangelio de Dios es acerca de su Hijo, el que era, el que es y el que será por los siglos, mis hermanos. El Hijo de Dios ha sido y será siempre el eterno Hijo de Dios.
Cuando aquí Pablo está diciendo que fue declarado Hijo de Dios con poder, mis hermanos, Pablo tiene algo muy claro que viene ya del Antiguo Testamento y de la ascensión de los reyes al trono, mis hermanos. Pablo está diciendo aquí que fue declarado Hijo de Dios poderoso, victorioso, con pleno poder y autoridad. Y si uno se pregunta en qué momento ese rey humilde en un pesebre, envuelto en pañales, en qué momento ese hijo rey se manifestó como hijo rey con pleno poder y victoria, mis hermanos, ¿saben cuándo fue eso? Cuando el Hijo de Dios resucitó y ascendió y tomó posesión del trono celestial. Fíjense, mis hermanos, lo que dice Pablo. Fue declarado Hijo de Dios poderoso, según el Espíritu de Santidad de la gente, por la resurrección. O mejor traducido esto es, en el momento de la resurrección de los muertos. Mis hermanos, cuando el Hijo de Dios resucitó de los muertos, mis hermanos, ¿ascendió dónde? Ascendió a la diestra de la majestad. Ascendió al trono celestial, el Hijo de Dios resucitado. Y ahí es cuando escuchas. Ahí es cuando la Biblia te deja escuchar. Cuando el Hijo de Dios se sienta en ese trono celestial, escuchas al Padre diciendo, mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado, yo te he declarado hoy. Pídeme por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Siéntate a mi diestra hasta que te ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y fíjense, mis hermanos, que aquí Pablo nos lleva, mis hermanos, a esa gloriosa resurrección del Hijo de Dios. Ahora pongan esta descripción del Hijo de manera conjunta. En su encarnación, nacido rey. En su resurrección, declarado el Hijo, rey, poderoso, mis hermanos, rey por delante y por detrás, rey poderoso y victorioso. ¿De qué va el evangelio de Dios que predicaba Pablo, mis hermanos? ¿Saben de qué va? Va, mis hermanos, del Hijo de Dios que es rey. Va del supremo, poderoso y glorioso reino de aquel que es el Hijo de Dios. Va de la victoria absoluta, mis hermanos, del gobierno absoluto y del poder absoluto de aquel que vive y vive para siempre. De un reino, mis hermanos, que tiene pleno poder para salvar al pecador. De un reino que tiene pleno poder y autoridad para dar una justicia que declara perdonado y no culpable. Un reino que es capaz de transformar y un reino que es capaz de santificar, mis hermanos. Y ahora va la palabra del día. Y tengo que ir acabando porque viene algo ahora. Viene la palabra del día, de las Navidades. ¿Saben que ahora se preguntan cuál es la palabra más buscada en Google? ¿Saben cuál ha sido? No, Navidad no. Bueno, no sé cuál ha sido, mis hermanos. Pero viene la palabra del día. Y la palabra del día o del año es la palabra sinécdoque. Sí, la misma cara se me quedó a mí. Sinécdoque, mis hermanos. ¿Saben qué es esto? El todo por la parte por el todo. Aquí menciona su encarnación y su exaltación. Una parte de todo lo que el Hijo de Dios hizo. Pero esa parte es por el todo. Pablo no solamente habla de la encarnación, no solamente habla de la exaltación, habla de la encarnación, la exaltación y todo lo que queda en medio de ellas, mis hermanos. Habla de la encarnación, habla de la vida, habla de la cruz y habla de la extensión, mis hermanos. Ahora la pregunta aquí clave es, ¿quién es entonces ese Hijo de Dios? ¿Quién es el que es rey? ¿Quién es el que es rey poderoso y victorioso? Y ahora es cuando viene la fuerza del argumento de Pablo. El Evangelio se acerca del Hijo de Dios, nacido del linaje de David, según la carne, declarado Hijo de Dios poderoso, según el Espíritu de la Santidad, por la resurrección de los muertos. Y ahora Pablo añade, este es Jesucristo nuestro Señor.
Glorioso, mis hermanos, la fuerza. ¿Quién es este Rey? ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Porque, mis hermanos, solamente hubo uno que nació en Belén, envuelto en pañales, mis hermanos, de una mujer a quien se le dijo que aquel que nacerá será su nombre Jesús. Solamente hubo uno que vivió una vida perfecta delante de Dios. Solamente hubo uno que murió inocente en aquella cruz en lugar de culpables pecadores como nosotros. Solamente hubo uno que al tercer día resucitó victorioso de los muertos. Solamente hay uno que ascendió a la diestra del Padre y se sentó, mis hermanos, habiendo hecho purificación por nuestros pecados. ¿Saben quién es este? Solamente hay uno, y su nombre es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Rey. Y mis hermanos, el Evangelio de Dios va de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Rey. Va de aquel, mis hermanos, que tiene un reino de poder, que es capaz de liberarnos de algo que no nos gusta a veces escuchar. Mis hermanos, de liberarnos de esa ira de un Dios santo que se revela desde el cielo por nuestro pecado. Aquel que tiene el poder en el Evangelio, mis hermanos, de revelar esa justicia que es por la fe. Esa justicia que es por creer en que Jesucristo es Señor, Rey, que murió y resucitó. Esa justicia que te declara desde el cielo, estás perdonado de tus pecados. No eres inocente, pero eres declarado no culpable por parte de Dios. Ese reino y ese Cristo que es capaz de ponerte en paz y reconciliarte con Dios, aun y cuando sean tus pecados oscuros, es capaz de perdonarlos y reconciliarte y ponerte en paz con tu Dios, devolverte al propósito para el cual fuiste creado, gozar y alabar a tu Creador y a tu Dios, que es capaz de transformar tu vida y santificar tu vida para que vivas no en la esclavitud del pecado, sino en la esclavitud de Dios, que es libertad, para vivir en santidad y justicia en aquel que te salvó, mis hermanos. Ese es el Evangelio, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está anunciando Pablo, ¿saben qué? Que habrá un día, mis hermanos, que habrá un día de que este Jesucristo, nuestro Rey y Señor, volverá. Y en ese día, ¿saben qué? En ese día, toda lengua y toda rodilla confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Qué glorioso evangelio nos ha dado nuestro Dios. Si entiendes que es importante, déjame que concluya con el último punto, que es: escuchamos la respuesta al evangelio de Dios. Y la respuesta Pablo nos la da. Fíjense a partir del versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, o la gracia del apostolado. Pablo sabía que su apostolado, mis hermanos, era dado por gracia. No lo merecía, pero le fue dado. ¿Para qué? Fíjense, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, Pablo anunciaba ese evangelio de Cristo Jesús, mis hermanos, para la obediencia de la fe. Es decir, esa obediencia que consiste en fe, que consiste en creer, mis hermanos, que ese Jesucristo es el Hijo de Dios con poder, que es Rey y Señor, que murió y que resucitó, que murió por nuestros pecados y resucitó para vida eterna. Mis hermanos, el creer es un acto de obediencia, por eso el no creer es un acto de desobediencia, mis hermanos. Y Pablo predicaba ese evangelio no solamente para que la gente escuchase y lo dejase pasar, sino para que hubiese una respuesta. Una respuesta que apela a aquellos que escuchaban y que nos apela a nosotros hoy en el siglo XXI, a 24 de diciembre del 2023, que apela a que creas que Jesús es el Hijo de Dios, que nació en un pesebre, que murió en la cruz, que resucitó y que es capaz de perdonar, redimir, salvar, reconciliar y ponerte en paz con Dios. Y fíjense que eso es una respuesta que solamente puede ser dada por la pura gracia de Dios. Porque fíjense lo que dice Pablo. Fe en todas las naciones por amor de su nombre,
entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Qué glorioso esto. Pablo les dice, predicad el evangelio a las naciones, pero vosotros romanos estáis en esas naciones llamados a ser de Jesucristo. Pablo les dice, es que habéis sido llamados a ser de Cristo. Y porque habéis sido llamados a ser de Cristo, es que cuando ese evangelio venga, ese llamado que nunca falla, llegaréis a ese evangelio y a ese Cristo para salvación y vida eterna. Por eso solamente es por la gracia de Dios. Y mis hermanos, gracias a Dios por eso. Porque si no hubiese tenido a sus llamados, ninguno hubiese creído. Pero ¿saben qué? Esto dice que si hoy en día escuchas hoy ese llamado del evangelio, no endurezcas tu corazón. Cree en Cristo, arrepiéntete de tus pecados para salvación y vida eterna. Pero lo último, mis hermanos, es que no solamente es un llamado a esa obediencia, sino que también es a la santidad, mis hermanos. Ese es el último punto. Es una respuesta a la santidad. Fíjense cómo acaba Pablo. Entre los cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz. Mis hermanos, Pablo está escribiendo a quién, a creyentes, ¿se acuerdan? Aquí en Roma. Qué glorioso es que Pablo les diga, sois llamados a ser de Cristo, amados de Dios, llamados a ser santos. Mis hermanos, el evangelio no es solamente para no creyentes, ¿eh? El evangelio es para creyentes. Y ese evangelio te dice que tienes la gran bendición de haber sido amado por Dios, pero que eres llamado a una vida de santidad, a una vida conforme a lo que Dios ha hecho en ti en Cristo Jesús, uniéndote con Él en su muerte y en su resurrección para la gloria del Padre, para una nueva vida en justicia y santidad. Este es el evangelio de nuestro Dios. Y Dios quiera, mis hermanos, en su soberana voluntad, que si ese evangelio llegue a sus llamados para salvación, así sea. Pero que este evangelio llegue también a su iglesia para santificación y una vida de justicia y santidad en Cristo Jesús.